Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Esto pasó ya hace unos meses, pero la sensación no se va. Sigue aquí, ¿sabes? Pegada en el rincón de la sala, en el pasillo oscuro. Empezó un martes igual a todos los demás, de esos que uno solo quiere que se acaben pronto. El día en el trabajo había sido pesado, lleno de hojas de cálculo, el teléfono sonando sin parar. Yo solo pensaba en llegar a casa, quitarme aquellos zapatos que me estaban matando y estar un poco en silencio. Cuando el camión finalmente paró en mi parada, el sol ya estaba bajo, dejando el cielo con ese color naranja de smog y atardecer. El aire estaba bochornoso, pesado. Saludé a don Carlos en la portería, como siempre. Tenía su radio de pilas en la oreja, escuchando el partido de fútbol, y solo me levantó la mano. Todo normal. El elevador, el ruido de mis llaves en la cerradura, todo parte de esa música que uno se acostumbra a oír todos los días. Lo primero que sentí al entrar fue el olor a casa cerrada. Lo segundo fue Chico, mi gato, enroscándose en mis piernas. Es un gato gris, casi del color del polvo, por eso el nombre. Me agaché para acariciarlo y su ronroneo fue la primera cosa buena de mi día. ¿Qué onda, campeón? ¿Cuidaste bien todo por aquí?, le pregunté, y él solo maulló como respuesta, como si me estuviera contando las novedades. Dejé mi bolsa en el sofá, me quité los zapatos ahí mismo en la sala y sentí el alivio inmediato. Miré a mi alrededor. La casa estaba quieta, con esa luz débil que entra por la ventana del área de servicio. Miguel, mi esposo, seguramente estaba en el estudio trabajando. Pasaba horas ahí, concentrado en la computadora. Ni necesitaba ver para saberlo. Fui a la cocina, abrí el refrigerador sin saber siquiera qué estaba buscando. Tomé una jarra de agua, y fue entonces que hablé, más por costumbre que por otra cosa, con la voz un poco alta para que pudiera oírme desde el otro cuarto. Amor, ya llegué. Y desde el estudio llegó la respuesta. Hola, bienvenida, su voz. ¿Sabes? Inconfundible. Un poco ahogada por la puerta, con ese tono de quien tiene la atención dividida entre lo que está haciendo y quien le habla. Era Miguel, tal cual. Sonreí para mis adentros, sintiendo que el cansancio del día empezaba a irse de verdad. El sonido de su voz en casa tenía ese efecto. Seguí hablando desde la sala mientras me amarraba el pelo. Solo voy a darme un baño rápido y a cambiarme esta ropa. Necesito bajar a la tiendita. Se me olvidó comprar unas cosas para el desayuno. Vuelvo pronto. ¿Sí? No hubo respuesta, solo silencio. Y entonces, unos segundos después, la oí. Fue una risita. Corta, soplada, casi un sonido de burla, como si le hiciera gracia mi prisa, mi pequeño desorden de siempre. Es el tipo de cosa que él haría, ese humor particular suyo. Aún así, por un instante aquello se sintió extraño en el aire. No sé explicarlo. No fue el sonido en sí, sino un sonido solo, suelto. Fue una risa que no invitaba a nadie a reír con ella. Pero en eso pensé mucho después. En el momento solo negué con la cabeza y decidí ir a darle un beso antes de meterme a bañar. Caminé por el pasillo. Nuestros pasos en el piso de madera siempre hacen un ruido específico, un crujido bajo. Los míos, al menos. Los de él, los conocía también. Pasé por la puerta de nuestra recámara, que estaba entreabierta, y seguí hasta la última puerta, la del estudio. La luz por debajo de ella estaba apagada. Me pareció extraño. Él nunca trabajaba a oscuras, le daba pavor forzar la vista. Mi primera idea fue que podría haberse quedado dormido en la silla. Pasaba a veces, cuando el día era muy pesado. Toqué suavemente la puerta. Ninguna respuesta. Giré la perilla despacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. El aire adentro estaba estancado, más frío que en el resto de la casa. La única luz venía de la pantalla de la computadora,
un protector de pantalla con formas geométricas que se movían lentamente, proyectando un brillo azulado y débil en la silla vacía. Su silla, metida perfectamente debajo del escritorio. Él no estaba ahí. Mi primer pensamiento no fue de miedo, fue de pura confusión. Quizás lo había entendido todo mal. Quizás el sonido no vino de ahí. ¿Miguel? Llamé de nuevo, más bajo esta vez. Mi voz sonó extraña en aquel silencio. Ninguna respuesta, solo el zumbido casi inaudible de la computadora. Cerré la puerta del estudio y me di la vuelta mirando el pasillo. Solo quedaba nuestra recámara. La idea de que estaba dormido volvió, ahora con más fuerza. Era la única explicación lógica. Debió haberse pasado al cuarto para echarse una siesta y yo, por la costumbre, pensé que la voz había venido del lugar de siempre. Tenía sentido. Tenía que tenerlo. Fui hasta la puerta del cuarto y la empujé. La cama estaba tendida, con la colcha estirada sin una sola arruga. El closet cerrado. Las cortinas un poco abiertas, dejando que la luz del atardecer pintara una franja pálida en el suelo. Vacío. El cuarto estaba completamente vacío. Fue ahí que sentí como si el piso fuera a desaparecer. Me quedé parada en medio de la sala, mirando de un cuarto a otro. La cocina, la sala, el baño. El departamento es pequeño, no hay muchos lugares para esconderse y ¿por qué lo haría? La certeza de que estaba sola comenzó a apoderarse de mí, pero chocaba directamente con la otra certeza, la de que había oído su voz, su risa, segundos atrás. Las dos cosas no podían ser verdad al mismo tiempo. Mi respiración se acortó. Necesitaba estar segura. Tomé mi bolsa del sofá, con las manos un poco temblorosas, buscando mi celular. Iba a llamarle. La necesidad de oír su voz de nuevo, su voz de verdad, por teléfono, era urgente. Pero no necesité llamar. En cuanto la pantalla se encendió, vi la notificación. Un mensaje de él. Sentí el corazón dar un vuelco en el pecho. El mensaje había llegado hacía casi 20 minutos, incluso antes de que me bajara del camión. Lo abrí. Eran pocas palabras. Amor, surgió un imprevisto. Tuve que correr a la notaría antes de que cerraran. No me esperes para cenar. Besos. Leí el mensaje una vez, 2, 3, 20 minutos. Él ni siquiera estaba en la ciudad cuando yo llegué. Él no estaba en casa cuando lo llamé. Él no estaba en el estudio cuando oí la risa. Pero alguien o algo sí estaba. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el sofá, solo mirando la pantalla del celular. Quizás minutos, quizás más. Parecía que ya no existía nada, solo yo y el silencio de aquel departamento. Un silencio pesado, casi denso. Cada ruido normal de la casa, el motor del refrigerador encendiéndose, un crujido en la madera del piso, ahora sonaba como un paso, como una presencia. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. Y fue en ese silencio que las otras cosas comenzaron a volver. Pequeños fragmentos que había ignorado, cosas que había clasificado como cansancio o estrés. Como aquella vez, hace un mes, que estaba absolutamente segura de que había dejado mi libro en el buró y lo encontré en un estante de la cocina. En el momento me reí. Me dije a mí misma que era una distraída. Ahora, ese recuerdo no tenía la menor gracia. Y la otra vez, de madrugada, desperté con sed y juré haber oído un susurro viniendo del pasillo, un sonido bajito, sin palabras. Miguel estaba a mi lado, durmiendo profundamente. Me dije que era el viento en la rendija de la ventana, pero no hacía viento esa noche. Yo sabía que no. El recuerdo más nítido era el de la semana pasada. Estaba trabajando desde casa, aquí en la mesa de la sala, y tuve la sensación clara, innegable, de que había alguien parado en la puerta del cuarto, mirándome. Fue solo por el rabillo del ojo, una silueta oscura que desapareció en cuanto giré la cabeza. Chico, el gato, estaba dormido en mi regazo. Me dije a mí misma que fue solo un juego de luces, una ilusión. Pero el escalofrío que sentí fue real. Una pieza encajaba con la otra, armando una imagen que no quería ver. No era la primera vez. Aquello que estaba aquí, que imitó la voz de mi esposo, idéntica, no llegó hoy. Llevaba aquí semanas, quizás meses,
moviéndose por los bordes, aprendiendo los sonidos, las costumbres, las voces, probando. La voz de hoy no fue un comienzo, fue un avance. Busqué a Chico con la mirada. Ya no estaba a mis pies. Estaba encogido debajo de la mesita de centro, con las orejas bajas y los ojos muy abiertos, fijos en un punto. Miraba directamente a la puerta cerrada del estudio y no parpadeaba. El sonido de la llave girando en la cerradura me hizo dar un brinco. Mi cuerpo entero se paralizó. Era un sonido que oía todos los días, el sonido que significaba seguridad, fin del día. Él llegó. Pero en ese momento sonó como una advertencia. Mi primer impulso fue correr, encerrarme en el baño. Pero ¿a dónde iría después? La puerta se abrió. Era Miguel, el verdadero Miguel. La misma camisa arrugada del trabajo, el portafolio de cuero bajo el brazo, la expresión de cansancio que yo conocía tan bien. El alivio fue tan grande que las piernas se me aflojaron, pero el alivio vino mezclado con el pánico que todavía estaba ahí, en el fondo. Cerró la puerta, me vio parada en medio de la sala y frunció el ceño. «¿Ágata? ¿Qué pasa?» Su voz era de preocupación. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». No pude reírme de la ironía. Creo que solo pude balbucear su nombre. Dejó el portafolio en el sofá, se acercó y me tocó la cara. Su mano estaba caliente. Real. «Oye, háblame. ¿Pasó algo?» «Estás helada». Respiré hondo, tratando de encontrar una manera de explicar algo así. Había alguien aquí en la casa, Miguel. Se puso serio al instante, sus ojos recorriendo el departamento por encima de mi hombro. ¿Alguien cómo? ¿Un ladrón? ¿Llamaste a la policía? No era una persona. Mi voz salió temblorosa. Era tu voz. Te oí. Llegué, dije tu nombre y me respondiste, desde el estudio. Su expresión cambió. La preocupación de antes dio paso a una cierta cautela, de confusión. ¿Mi voz? ¿Amor, cómo así? Señaló con la barbilla el celular en mi mano. Viste mi mensaje. Yo estaba lejos de aquí. Ya sé. Mi voz subió un poco y me esforcé por controlarla. Lo sé, pero lo oí. Te lo juro. Y se rió. La cosa esa se rió de mí. Me miró durante un largo rato. Era una mirada que conocía bien, la mirada que usaba cuando intentaba ser paciente. Ágata. Rara vez me llama Ágata. Tuviste un día horrible, ¿no? Has andado exhausta. A veces uno oye cosas. La mente nos juega bromas. ¿No crees que pudiste haberlo imaginado? Oírle decir imaginado fue como un golpe en el estómago. Era exactamente lo que temía oír. No era por maldad de su parte, era lógica. Era el intento de poner el mundo de vuelta en su lugar. Pero mi mundo ya se había puesto de cabeza. No fue mi imaginación, Miguel. Fue real. Chico también lo sintió. Ha estado escondido desde entonces. Suspiró, un suspiro largo, cansado. Me atrajo hacia él para darme un abrazo. Me dejé, pero mi cuerpo seguía rígido, tenso. Está bien, calma, lo vemos bien mañana. Anda, ve a darte un baño caliente, a relajarte. Yo pido una pizza. No pienses más en esto hoy. Me abrazaba, pero yo me sentía a kilómetros de distancia. Él intentaba calmarme, pero no me estaba escuchando. Para él, el problema era mi cansancio. Para mí, el problema todavía estaba dentro de casa, quieto en algún rincón, esperando. No discutí. Solo asentí y me fui a la regadera. Dejé que el agua caliente cayera sobre mis hombros, pero el frío parecía venir de adentro. Cada argumento lógico de Miguel resonaba en mi cabeza, y una parte de mí, la parte que quería desesperadamente que el mundo volviera a ser simple, intentaba aferrarse a ellos. Estrés, cansancio. La mente te juega bromas. Me lo repetía a mí misma, como un mantra. Cuando salí de bañarme, la pizza ya había llegado. El olor a queso y orégano llenaba el aire, un olor a noche normal. Miguel había puesto 2 platos en la mesita de centro, y la tele estaba prendida en un noticiero cualquiera con el volumen bajo. Me sonrió, una sonrisa pequeña, y me senté a su lado en el sofá. Comimos en silencio un rato. La normalidad de la escena era casi convincente. La caja de pizza,
los vasos de refresco, el presentador del noticiero hablando sobre la economía. Por un momento, casi le creí su versión. Casi me convencí de que había sido una alucinación, un cortocircuito en mi cabeza cansada. Quizás solo necesitaba una buena noche de sueño. Miguel tomó su celular para responder un mensaje del trabajo. Estaba tecleando, con el ceño un poco fruncido por la concentración. Lo miré, su perfil iluminado por la pantalla, y respiré hondo. Quizás todo iba a estar bien. Y fue entonces que la oí. Vino del pasillo, de la dirección del estudio. No fue una voz, fue la risa. La misma risita corta, soplada, un sonido de pura burla. Exactamente la misma. Bajita, íntima, como un secreto contado solo para mí. Empezó un zumbido agudo en mi oído, ahogando el sonido de la tele. Mi cuerpo se congeló. Sentí mi cara helarse. Giré la cabeza despacio, primero hacia el pasillo oscuro, luego de vuelta hacia Miguel. Él no se había movido. Seguía enfocado en el celular con los dedos detenidos sobre la pantalla, pero la expresión era la misma. Él no se había reído, y por la forma en que seguía inmóvil, tampoco la había oído. La risa no había sido para los dos, había sido solo para mí, y lo entendí todo. La cosa en mi casa no quería asustarnos, quería aislarme, y lo había conseguido. Estaba sentada junto a mi esposo, en la seguridad de mi casa, y nunca en la vida me había sentido tan sola, y con tanto miedo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Ronaldo. Escribo porque hay algo que me sucedió, en realidad 2 veces, y que nunca he podido sacar del todo. No sé bien cómo empezar, pero creo que lo correcto es volver a cuando yo tenía unos 9 años y hablar de mi tío Roger. En toda familia creo que hay una figura así, ¿no? Mi tío Roger era el hermano menor de mi papá, y era como si viviera en una frecuencia distinta a la nuestra. Mi papá era un hombre de rutina, con horario fijo para todo, pero mi tío, él aparecía y desaparecía. Vivía en la carretera, haciendo fletes, manejando un Dodge Dart antiguo que olía a polvo y cigarro. Cuando llegaba a la casa era todo un evento, para mí, al menos. Traía regalos extraños, contaba historias de lugares que parecían inventados, de carreteras que no terminaban nunca. Yo quedaba fascinado, pero a mi mamá no le gustaba. Yo notaba la forma en que le hablaba, siempre con recelo, la voz más baja. Recuerdo oírlos a ella y a mi papá conversando en la cocina, tarde en la noche, después de que el tío Roger se iba. La plática era siempre la misma, que no sentaba cabeza, que esa vida no lo iba a llevar a nada, que era una mala influencia. La verdad es que mi tío tenía un aire medio triste, algo en la mirada que solo fui a entender mucho tiempo después. Él era el tipo de persona que parece no pertenecer a ningún lugar. Y tal vez por eso, los lugares por donde pasaba parecían tener más importancia para él que las personas. No era una mala persona, para nada. Solo estaba desubicado. Y fue en una de esas visitas, en una comida de domingo en casa de mi abuela, en un pueblo del interior, que todo comenzó. Esas comidas eran una tradición, toda la familia reunida, el ruido de la gente hablando fuerte, el olor a comida casera en el aire. Y en medio de todo aquello, ahí estaba el tío Roger, callado en su rincón, como siempre. La tarde se fue arrastrando con ese calor sofocante y la conversación de los adultos ya se había apagado. Fue cuando mi tío se levantó, dándose una palmada en el pantalón para limpiar un polvo que no existía. Anunció que ya iba a agarrar carretera, que no le gustaba manejar en la sierra muy tarde en la noche. La idea de volver con mis papás, en el coche bochornoso, escuchando la misma música de siempre, me pareció un castigo. Yo quería la carretera, la noche, las historias de mi tío. Corrí hacia él. «Tío, ¿puedo irme contigo?».
Pregunté con la voz que uno usa cuando sabe que está pidiendo algo complicado. Él me miró y sonrió de lado, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Por mí no hay problema, campeón, pero tienes que ver con tus papás. Mi mamá se opuso al instante. Vi cómo se le fruncía el ceño, cómo sus labios se apretaban en una línea fina. De ninguna manera. Es tarde, la sierra es peligrosa. Te vienes con nosotros. Déjalo, mujer. Mi papá intervino con ese tono cansado de quien no quiere pleitos. Roger se conoce esa carretera de memoria. No hay peligro. Ella los miró a ambos, visiblemente contrariada, pero terminó cediendo. 20 minutos después, yo estaba en el asiento del copiloto del Dodge Dart, con el cinturón flojo, despidiéndome por la ventana. El coche de mi tío tenía un olor muy suyo, una mezcla de humo de cigarro viejo con algo de hierba seca. Entramos a la carretera y por una hora todo fue normal. Las luces del pequeño pueblo fueron quedando atrás hasta desaparecer por completo. Y entonces comenzamos a subir la Sierra de la Serpiente. El nombre no era oficial, claro, pero así era como todos le decían a ese tramo. La carretera se convertía en un hilo oscuro y sinuoso, devorado por la vegetación densa a ambos lados. Una neblina baja comenzó a formarse, haciendo que la luz de los faros pareciera débil, casi inútil contra la oscuridad total. Estaba empezando a quedarme dormido, arrullado por el vaivén del coche, cuando unas ganas de ir al baño me despertaron de golpe. Intenté ignorarlas, pero se volvieron insoportables. Me dio vergüenza decirlo. Mi papá siempre me recordaba que fuera antes de cualquier viaje, pero no hubo de otra. Tío, necesito hacer pipí, dije en voz baja, casi en un susurro. No me regañó, ni siquiera pareció molesto. Solo asintió con la cabeza, despacio, con los ojos fijos en la carretera llena de curvas frente a nosotros. Vi una expresión extraña en su rostro, una especie de seriedad, de preocupación. Aguanta un poco más, hay un acotamiento más adelante. Unos minutos después, bajó la velocidad y orilló el Dodge Dart en un pequeño acotamiento de tierra. Era un pedazo de suelo apretado entre la carretera y el precipicio. Había uno de esos tanques de concreto con agua para coches que se sobrecalientan y un murete bajo de protección que parecía peligrosamente frágil. Salté del coche y corrí hacia el rincón más oscuro, de espaldas a la carretera. El aire de la noche estaba helado, un frío cortante que subía desde el fondo del barranco. El único sonido era el del viento silbando bajo entre las piedras. Cuando terminé, mi tío estaba recargado en la salpicadera del coche, fumando. La punta de su cigarro era la única luz cálida en aquel escenario. No miraba hacia la carretera, sino hacia abajo, hacia la oscuridad del desfiladero. ¿Escuchaste eso?, preguntó de repente sin voltear a verme. Me quedé quieto intentando escuchar mejor. Solo oía el viento. ¿El viento?, respondí. Number, sacudió la cabeza. Es otra cosa. Es que paramos en el lugar exacto. ¡Qué suerte la tuya! Me acerqué a él desconfiado. La forma en que lo dijo me dio una mala espina, y no era por el frío. ¿Qué lugar es este, tío? Me miró fijamente por un largo momento como si estuviera midiendo si yo iba a aguantar. ¿Te dan miedo las historias de espantos, Ronaldo? Number, mentí sintiendo que se me revolvía el estómago. Bien, porque este lugar tiene dueña. Allá abajo. Señaló con la barbilla hacia el abismo. La gente de antes la llama la madre de la piedra. Dicen que era una mujer, o algo que se hacía pasar por una, que hacía maldades aquí en la sierra. Un día quedó atrapada. Nadie sabe cómo. Algunos dicen que amaneció y no pudo volver a su escondite. Otros, que se metieron con lo que no debían y la amarraron ahí. La única certeza es que ella sigue ahí, atrapada en la roca. Me reí, una risa nerviosa, sin gracia. Tenía que ser una de sus bromas. Usted está tratando de asustarme. No, no lo estoy. Su voz era grave, sin una pizca de broma. A veces, uno necesita saber que el mal existe de verdad, chamaco, para que aprendamos a valorar el bien, para tener fe en lo que nos protege. Yo mismo solo creí en ciertas cosas después de que las vi con mis propios ojos, y ella está justo ahí abajo. ¿Quieres ver? Solo para que sepas que no es un cuento chino.
No sé si fue para demostrarme algo o por pura necedad de niño, pero asentí con la cabeza, diciendo que sí. Quería probarle a mi tío que no era miedoso. Mal sabía yo lo que estaba haciendo. Arrojó la colilla del cigarro al abismo, donde desapareció instantáneamente, y me hizo una seña para que lo siguiera. Le puso seguro al coche y comenzó a bajar con cuidado por la ladera de piedras. No era un camino, era un montón de rocas sueltas y tierra resbaladiza. Por cada paso que él daba, yo necesitaba 3 para seguirle el ritmo. «Quédate callado ahora», susurró, deteniéndose detrás de una piedra enorme. Fue entonces que lo oí de nuevo, y esta vez no era el viento. Era un sonido bajo, continuo, casi como un siseo que se transformaba en un gemido largo y arrastrado. Un lamento que parecía venir de la propia tierra, de dentro de las piedras. Mi tío se recargó en la roca y señaló hacia abajo, un poco a nuestra derecha. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Forcé mis ojos a acostumbrarse a la oscuridad casi total, y la vi. Allá abajo, entre 2 piedras gigantes, había una silueta. Una forma oscura y encorvada, parecida a una persona, pero incorrecta. Lo que más me impactó fue la forma en que uno de sus brazos se movía. No era un movimiento fluido, humano. Subía y bajaba despacio, en sacudidas, como una rama seca siendo arrastrada por el viento. Pero no había viento allá abajo. Era un movimiento mecánico, quebrado. Parecía un cuerpo que se estaba deshaciendo. Entonces esa cosa giró la cabeza en nuestra dirección. No vi rostro, no vi ojos, pero yo sentí que nos miró. En ese instante toda mi valentía de niño se hizo polvo. El miedo me trabó. Era un pavor animal, puro. Me di la vuelta y comencé a escalar de regreso, sin pensar, raspándome las manos en las piedras, llorando en voz baja, desesperado. Llegué a una parte más empinada y mis manos resbalaron. No podía subir. El pánico me paralizó. Y entonces sentí las 2 manos de mi tío en mis pies, empujándome con fuerza hacia arriba, dándome el impulso que necesitaba. Llegué al acotamiento y corrí hacia el coche, jalando la manija con las manos temblorosas. Apenas podía respirar. Mi tío llegó justo detrás, el rostro serio, la respiración pesada. Entramos y le puso seguro a las puertas. Nos quedamos en silencio por un minuto, solo con el sonido de mi respiración agitada. Él entonces se quitó del cuello un cordón de cuero. De él pendía un saquito de tela gruesa, un resguardo. «Toma», me lo extendió. Su voz era baja y grave. «Hubiera querido que no necesitaras esto tan pronto, pero ahora ya sabes, y quien sabe de las cosas necesita protegerse». Tomé el objeto con las manos aún temblando. «Esto no va a hacer que tu miedo desaparezca», continuó, encendiendo el motor. «El miedo es bueno, te mantiene vivo. Esto es para mantenerte a salvo a pesar de él. Ahora es tuyo. Cuídalo bien». Metió la velocidad y aceleró, chillando llanta en el caminito de tierra al volver al asfalto. No miré hacia atrás. Solo apreté aquel resguardo en mi mano con toda la fuerza que tenía. Muchos años pasaron después de aquella noche. Lo primero que recuerdo de la mañana siguiente fue la gritoniza de mi mamá. Estaba furiosa con mi tío, diciendo que él no tenía derecho, que yo era solo un niño, que me había traumatizado. Mi tío Roger se fue ese mismo día y empecé a verlo cada vez menos. Con el tiempo, el recuerdo de aquella noche en la sierra fue perdiendo nitidez, transformándose más en una pesadilla antigua que en una memoria real. El resguardo lo guardé en un cajón, un secreto extraño y empolvado de mi infancia. La vida siguió. Crecí y me casé. Mi tío falleció hace unos 5 años, de un problema en el hígado, solo, en un cuartito de pensión en alguna ciudad de la que ni sé el nombre. La vida siguió hasta el año pasado. Yo, mi esposa y su hermana, Débora, volvíamos de un puente en casa de unos amigos. Para acortar el camino, decidimos tomar la famosa Sierra de la Serpiente. Ya era de noche. Yo no pasaba por ahí desde hacía una década, por lo menos. Antes de salir, mientras acomodaba unas cosas en el coche, encontré el resguardo en una caja de cachivaches viejos. No sé explicar por qué, pero sentí el impulso de llevarlo. Lo colgué en el espejo retrovisor,
más como una broma, un recuerdo tonto. Nuestro coche, un modelo popular ya con sus buenos años de uso, comenzó a batallar en la subida empinada. El motor roncaba fuerte, forzado, justo cuando entramos en la parte más aislada de la sierra. Con la neblina empezando a bajar de nuevo, el resguardo simplemente se soltó y cayó en mi regazo. Un segundo después, la luz de la temperatura en el tablero se encendió, roja y parpadeando. El coche perdió la fuerza por completo. «No puedo creerlo», dije golpeando el volante con la mano. No tuve opción. Tuve que orillarme en el primer lugar que apareció. Un acotamiento de tierra, apretado entre la carretera y el precipicio, con un tanque de concreto para agua y un murete bajo de protección. Una sensación horrible se apoderó de mí y no era por el aire helado, era el mismo lugar. Yo sabía, tenía la certeza absoluta, la misma piedra enorme donde mi tío se recargó, el mismo abismo oscuro. Mi esposa y Débora bajaron para estirar las piernas quejándose del imprevisto, del frío, de la falta de señal en el celular. Yo me quedé sentado al volante, paralizado, mirando aquel escenario que por 20 años intenté convencerme a mí mismo de que no era más que una historia de niños. Salí del coche tratando de fingir una calma que no sentía ni de lejos. Abrí el cofre, más por hacer teatro que por otra cosa. El motor estaba crujiendo de lo caliente. Mientras yo miraba sin ver el enredo de piezas, mi cuñada, Débora, caminaba por la orilla del acotamiento, con el celular en la mano. «Oye, qué lugar tan siniestro», dijo más fascinada que asustada. «El viento hace un ruido raro aquí, ¿no? Parece... no sé». Mi esposa, a quien yo ya le había contado toda la historia algunos años antes, se tensó a mi lado. Me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué ruido, Débora?». Su pregunta salió tensa, con los ojos fijos en mí. «Ese, pues, ¿no oyes?», Débora respondió volteando hacia nosotros. «Parece un llanto, un lamento muy bajito». Y entonces lo oí, el mismo sonido, el mismo gemido arrastrado que atormentó mis recuerdos por 20 años. Venía del fondo del abismo. Mi esposa me agarró el brazo con fuerza. «Ronaldo, no me digas que es aquí». No pude responder. Solo miré hacia el desfiladero, hacia el punto exacto donde la oscuridad era más densa. Fue cuando el sonido cambió. Se volvió más fuerte, más nítido. Y peor, parecía estar más cerca, como si algo estuviera subiendo en nuestra dirección. «Vámonos», dije con la voz entrecortada. «Súbanse al coche. Ahora». No tuve que decirlo 2 veces. Cerramos las puertas de un golpe y giré la llave en el motor, rezando. El motor protestó, pero arrancó. Aceleré, sin importarme la luz de advertencia en el tablero, y volví a la carretera como pude. Nadie dijo una palabra por varios kilómetros. Débora estaba encogida en el asiento de atrás, finalmente asustada. Mi esposa miraba fijo hacia el frente, pálida. Fue solo entonces que miré hacia abajo. El resguardo seguía en el piso del coche, cerca de mis pies, y una certeza horrible, pesada, cayó sobre mí. No había sido mala suerte. El coche no se descompuso por casualidad. Aquel objeto no era un escudo, era un ancla, un llamado. Mi tío Roger, a su manera torcida y melancólica, no me había dado una protección. Me había pasado la carga. Él me marcó para que la carretera y lo que vive en ella siempre supiera dónde encontrarme. El miedo que siento hoy ya no es el de detenerme en esa sierra de nuevo. Es el miedo de saber que, de alguna forma, nunca me he ido de ahí. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Silvia. Yo siempre he sido del tipo de persona con los pies en la tierra, ¿sabes? De esas que escuchan un relato y de inmediato se ponen a buscar la explicación lógica. La ventana que se azotó con el viento, la tubería que hizo un ruido. Para todo existía una respuesta razonable. O al menos, eso era lo que yo creía. Mi esposo Guillermo y yo vivimos en un departamento en un edificio residencial común.
Uno de esos con varias torres iguales. Es nuestro rincón. Y hasta hace poco, nuestra familia se completó con la llegada de Nero. Y él no era solo un gato. Quien tiene un animal en casa como a un hijo entenderá lo que digo. Nero era mi paz. Guillermo trabaja mucho. Llega tarde casi todos los días. Así que la mayor parte del tiempo, la compañía que tenía era la de ese animalito todo negro, de pelaje brillante y suave. Tenía la costumbre de dormir sobre mi pecho, me seguía del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, y se quedaba observándome con esa mirada somnolienta, parpadeando muy despacio, mientras yo intentaba concentrarme en el trabajo. Él era el silencio bueno, la presencia que hacía que el departamento pareciera menos vacío. Justamente por él gastamos un dinero que no nos sobraba para poner mallas de protección en todas las ventanas y en la puerta del balcón. El balcón es mínimo, solo cabe una maceta con un helecho y otra con una planta teléfono, pero era nuestra paranoia. La regla número 1 de la casa era: antes de abrir cualquier cosa, revisa la malla. Y siempre lo hacíamos, siempre. Nuestra rutina se terminó un martes, un día absolutamente común, caluroso, un poco bochornoso. Yo había terminado de trabajar, arreglado algunas cosas en casa, y cuando miré el reloj, ya pasaban de las 6 de la tarde. Fui a la cocina, tomé la bolsa de croquetas y la agité, haciendo ese ruidito que Nero escuchaba desde cualquier rincón del departamento. Lo llamé 1, 2 veces. El silencio que vino como respuesta fue la primera cosa extraña. Comencé a buscar, todavía con calma. Miré en nuestro cuarto, debajo de la cama, abrí el closet, revisé su arenero. Nada. Fui a la azotehuela, después a la pequeña oficina donde trabajo. Cada habitación vacía me provocaba un nudo en la garganta. Él siempre venía. Bastaba con que escuchara el sonido de las croquetas en su plato. Fue entonces que noté la puerta de vidrio del balcón. Estaba solo recargada, no asegurada con el cerrojo de arriba. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Fui hasta allá conteniendo la respiración. La malla de protección parecía normal, tensa, pero me agaché, pasé la mano por la base, donde se une con el murete de cemento, y lo sentí. Un rasguño, un corte pequeño, casi invisible, justo pegado a la estructura de aluminio. Un defecto que no estaba ahí por la mañana. Un espacio pequeño, pero lo suficientemente grande para que un cuerpo pequeño e insistente se escurriera. No podía procesarlo. Le llamé a Guillermo ya con la voz quebrada por el llanto, apenas pudiendo formar las frases. Él intentó calmarme desde el otro lado de la línea. Dijo que ya venía en camino, que Nero debía estar solo escondido, asustado en algún rincón de nuestro piso. Pero yo sabía que no. El agujero estaba ahí. Cuando Guillermo llegó, ya era noche cerrada. Bajamos y comenzamos la búsqueda más horrible de mi vida. Recorrimos la planta baja del edificio, un espacio con un poco de pasto y unas plantas medio secas. Lo llamábamos. Nuestras voces parecían altas y desesperadas en el silencio entre las torres. Buscamos en el estacionamiento debajo de cada coche, en los rincones oscuros que olían a humedad y aceite. Le llamé por el interfón a los pocos vecinos con los que intercambiábamos un buenos días. Nadie había visto nada. La noche no pasaba, caliente y húmeda, y con cada minuto que pasaba, yo iba perdiendo la esperanza. Regresamos al departamento pasadas las 2 de la madrugada. Estábamos exhaustos, derrotados. Guillermo apenas pudo darse una ducha y se desplomó en la cama. Dijo que en la mañana continuaríamos. Yo no pude ni pensar en dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala, en la oscuridad, con la única luz siendo la de un poste de la calle, que entraba amarillenta por la ventana. El silencio dentro de casa era pesado. Dolía. Un silencio que solo probaba que Nero ya no estaba ahí. Miraba su rascador en la esquina, el cojín que estaba cerca de la tele. Cada objeto que era suyo parecía acusarme. El llanto ya se había secado. Ahora solo era un cansancio por dentro, una sensación de vacío completo. Ya no tenía nada que hacer, no tenía a dónde más buscar. Se había acabado. Y fue ahí, en medio de la desesperación,
que un recuerdo tonto me vino a la cabeza. Una cosa que mi abuela, la que era de un pueblito, solía decir cuando éramos niños. Decía que, cuando perdías algo muy importante y la búsqueda no llevaba a nada, podías pedirle ayuda, al otro lado. Pero tenía un precio, siempre había que ofrecer algo a cambio. A mí eso me parecía una tontería, una superstición de gente de antes. Pero en ese momento, cuando la razón no servía para nada, la desesperación se apoderó de mí. Y hablé. Fue en voz baja, un susurro en la sala oscura, más para mí que para cualquier cosa que pudiera, o no, estar escuchando. Mira, si de verdad existes, devuélvemelo, tráeme a Nero de vuelta. Ponlo aquí en la puerta, solo quiero a mi gato de regreso. Te doy 500 pesos. Era lo que tenía en la cartera. En cuanto lo dije, me sentí como una idiota. ¡Qué mamada! Hablar sola, hacerle una promesa al diablo. El cansancio y la tristeza hacen que uno diga cada cosa sin sentido. Fue solo eso, me repetí a mí misma, palabras lanzadas al aire, y me fui al cuarto sabiendo que no podría dormir. Debo haber estado unas 2 horas dando vueltas en la cama, en un estado entre dormida y despierta. Cada ruido del edificio me daba un susto. El elevador que llegaba a otro piso, los crujidos de la madera de los muebles, el motor del refrigerador encendiéndose y apagándose. El sueño simplemente no llegaba. Tomé el celular de la mesita de noche para ver la hora. 3:20 de la mañana. La ciudad afuera estaba en un silencio casi total. Fue en ese momento que lo oí. El sonido venía de la puerta de la sala. Y no era el rasguño de un animal. No era un ruido de llaves o alguien tropezando. Era un golpe, lento, espaciado y claro. Como si una persona estuviera tocando con los nudillos, con una calma que no tenía sentido para esa hora de la noche. Fueron 3 toques, pausados, con intención. Me quedé paralizada en la cama. Guillermo dormía profundamente, roncando bajo a mi lado. ¿Quién podría ser? ¿Un vecino necesitando ayuda? Pero el golpe no tenía urgencia. Al contrario, tenía una paciencia que me dio un miedo extraño. Me levanté despacio, sin hacer un solo ruido, y caminé de puntitas por el pasillo. La casa estaba en completa oscuridad. Llegué a la puerta y pegué el ojo a la mirilla. El pasillo estaba completamente vacío. La débil luz de emergencia del piso pintaba todo de un amarillo extraño, pero no había nadie ahí. Nadie. Mi corazón se disparó. Esperé un minuto entero, inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio había regresado. Y fue entonces que escuché, bajito, viniendo del otro lado de la puerta, un maullido. Un maullido que yo conocía más que mi propia voz. Era Nero. En ese instante, el alivio fue tan grande que borró el miedo. Fue un alivio tan inmenso que las piernas se me doblaron. Le quité el seguro a la puerta con una velocidad que no sé de dónde saqué. Y ahí estaba él, sentado justo en medio del tapete de la entrada con la cola enrollada alrededor de su cuerpo, mirándome como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿La parte extraña? Estaba impecable. El pelo negro, limpio y brillante. Ni una pata sucia, ni un rasguño. Nada que indicara que había caído desde una altura de 7 pisos y pasado horas en la calle. Parecía que acababa de salir de nuestro cuarto. Lo tomé en brazos, lloré, lo besé, sentí su olor. Volví al cuarto y sacudí a Guillermo. «Amor, despierta», regresó. Nero regresó. Guillermo se sentó en la cama de un salto, desorientado. Cuando vio al gato en mi regazo, el alivio inundó su rostro. Pero luego vino la confusión. ¿Cómo que volvió? ¿Lo encontraron? «No, tocaron a la puerta», dije, con la voz todavía llorosa. Escuché su maullido, abrí corriendo, y ahí estaba, solo. Guillermo se quedó en silencio por un instante observándome de una manera extraña, seria. Su ficha pareció caer antes que la mía. «Silvia, ¿qué fue lo que dijiste hace rato? Esa vez en el sofá, sobre pedir ayuda». El recuerdo de mi promesa, de mi susurro desesperado en la sala oscura, me golpeó como una pared. El calor del alivio se desvaneció al instante, y en su lugar
Vino un nudo en el estómago. Te contestó, dijo Guillermo con la voz casi desapareciendo. Qué bueno que está de vuelta. Pero por el amor que le tengas a tu vida, nunca más vuelvas a hacer algo así. Nunca. Los días que siguieron fueron extraños. Yo intentaba convencerme a toda costa de que todo no era más que una coincidencia bizarra. Tal vez un vecino que trabaja de madrugada encontró a Nero, lo dejó en nuestra puerta para no despertarnos con el interfón y dio un toque ligero para avisar. Era una explicación débil, llena de huecos, lo sé, pero era la única explicación que me ayudaba a seguir adelante. En la otra no quería ni pensar. El billete de 500 pesos seguía doblado en mi cartera. Cada vez que lo veía, sentía una punzada de culpa y miedo. Pero era imposible ignorar que las cosas no estaban normales. Nero había cambiado. Aquel gato que era mi sombra, que no me daba espacio, ahora parecía evitar mi tacto. A veces, cuando extendía la mano para hacerle un cariño, se encogía todo y hasta se le erizaba el pelo. Dejó de dormir en nuestra cama. Pasaba la mayor parte del tiempo acurrucado debajo de un sillón. Y empezó a hacer algo que me provocaba una agonía. Se quedaba mirando a la nada. Se sentaba en medio del pasillo, por minutos enteros, con los ojos fijos en un punto de la pared donde no había absolutamente nada, inmóvil como una estatua negra, solo mirando. ¿Y el maullido? Su maullido era diferente. Ya no era aquel llamado mimoso. A veces soltaba un sonido bajo, gutural, que venía del fondo de su pecho y no parecía sonido de gato. Comencé a sentirme como una intrusa dentro de mi propia casa. Cuando Guillermo se iba a trabajar, el silencio se llenaba de una tensión constante. Me sentía observada, aún estando sola con el gato. Cada crujido de la madera, cada ruido de los vecinos, me dejaba alerta a todo. Pasó una semana, exactamente 7 días desde aquella noche. Yo ya estaba al límite, tratando de no enloquecer, convenciéndome de que todo era estrés, cosas de mi cabeza. Estábamos acostados, ya con la luz apagada. Guillermo estaba casi dormido. Debían de ser más de las 2 de la mañana. Y fue cuando sucedió de nuevo. El sonido vino de la puerta de la sala. Los mismos, 3 golpes, lentos, rítmicos, con una calma que daba todavía más miedo. Exactamente como la primera vez. Esta vez no hubo un segundo de duda. Lo que sentí fue miedo puro, del tipo que te paraliza. Mi cuerpo entero se puso rígido y agarré el brazo de Guillermo con una fuerza que lo hizo despertar al instante. «¿Qué pasa, mujer?», susurró, asustado por mi estado. «La puerta», fue lo único que pude decir con la voz fallando. «Escucha». Los dos nos quedamos absolutamente inmóviles, en silencio. Nada, ningún otro sonido. Afuera, solo el pesado silencio de la madrugada. Sin pasos, sin maullidos, sin nada. No escuché nada, Silvia. Debiste haber soñado. Pero yo no había soñado. Estaba bien despierta. Y sabía, con una certeza que era puro instinto, que ese golpe no había sido un error. La primera vez, el toque en la puerta vino para entregar. Esta vez, no. Esta vez, vino a cobrar. No pegué un ojo en toda esa noche. Tampoco Guillermo. Nos quedamos los dos sentados en el sofá de la sala, en silencio, viendo cómo amanecía por la ventana. La simple posibilidad de escuchar esos golpes de nuevo era una forma de tortura. La noche siguiente el miedo era tan grande, tan insoportable, que se transformó en una especie de valor retorcido. Sabía lo que tenía que hacer. «Voy a pagar», le dije a Guillermo, su voz salió débil. «¿Pagar qué, Silvia? No hagas eso. No sabemos con qué estamos lidiando. Es mejor solo ignorarlo». «¿Ignorarlo?», respondí sintiendo una histeria subir por mi garganta. «Ignorarlo hasta que decida tocar de nuevo o hacer otra cosa. Yo hice la promesa, Guillermo. Necesito cumplirla». Esperé a que el reloj marcara las 3 de la mañana. Parecía la hora correcta, la hora de ellos. Tomé de mi cartera aquel billete específico de 500 pesos. El papel parecía quemarme en la mano, que me temblaba sin parar. Fui hasta la puerta de la sala y cada paso que daba en el pasillo oscuro parecía resonar por toda la casa.
Tenía la sensación nítida, casi física, de que había algo del otro lado de la puerta, esperando. Quité los dos seguros. El sonido de las llaves girando fue absurdamente alto. Abrí la puerta solo una rendija, lo mínimo posible para que pasara mi brazo, y coloqué el billete doblado exactamente en el centro del tapete, en el mismo lugar donde Nero había estado sentado. Azoté la puerta con fuerza y volví a cerrar todo. El seguro de arriba, el de abajo. Giré todas las vueltas que las llaves permitían. Y entonces esperamos. La noche entera. Sentados en el sofá, sin valor para ir al cuarto. No hubo sonido alguno. Ningún ruido. Un silencio absoluto que era 1000 veces más aterrador que cualquier golpe. Cuando las primeras señales del amanecer surgieron, creando una luz grisácea y débil, junté el valor para ir a ver. Caminé hasta la puerta con el corazón martillando. Espié por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Respiré hondo y abrí la puerta de golpe. El dinero había desaparecido. Sentí un alivio extraño. Había funcionado. Se acabó. Pero esa sensación duró un único segundo, porque miré hacia abajo, hacia el tapete. El dinero no estaba ahí, es verdad, pero en su lugar, justo en el centro, había una única pluma negra, pequeña, con un brillo aceitoso, diferente a la de cualquier pájaro que yo hubiera visto. Cerré la puerta despacio, no toqué la pluma, la dejé ahí afuera. Los golpes nunca más volvieron, pero la paz tampoco. Siento que, al pagar la deuda, solo demostré que había entendido el trato. Demostré que entendí el mensaje y que sé cómo funcionan las reglas. A veces, en medio de la noche, me despierto y veo a Nero sentado al borde de la cama, solo mirándome de esa manera nueva, quieta y vacía que tiene. Y me pregunto qué fue lo que realmente traje a mi casa. La deuda fue pagada, sí, pero siento, en lo más profundo, que mi cuenta con ellos sigue abierta. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.